Ah, es lamentable que nuestro pastor esté enfermo. Esperemos que el Señor pronto lo establezca, ¿verdad? Yo también he pasado por ahí de estar enfermo. Y a veces, aunque uno está en cama, uno quisiera estar aquí, pero cuando no se puede, ¿verdad? Pero también otra realidad es de que muchas veces, a veces, la única forma que a un pastor se le motiva a descansar, porque a veces no queremos descansar, es a través de la cama por estar enfermos. No es agradable, pero creemos que muchas veces el Señor pues ahí nos lleva, ¿no? Y también nos enseña que una cosa que yo aprendí cuando he estado enfermo es de que nadie somos indispensables, ¿verdad? Yo no soy indispensable, hermano. La obra es del Señor y Él, de hecho, Él quiere levantar, ¿verdad? A hombres y mujeres que tengan el valor de pararse en público y poder declarar las verdades del Señor, ¿no? Pablo, cuando hablaba ahí en Corintios, hablaba acerca de los dones, decía sobre todo que profeticéis, y profetizar es predicar, y eso es bueno, hermanos. En esta mañana es un honor estar aquí con ustedes para compartir. Estuve aquí en enero, la primera semana de enero, ¿verdad? Me pudo acompañar mi esposa, esta vez no me pudo acompañar, pero envía saludos. Amén. En esta mañana les quiero invitar, hermanos, para aprovechar el tiempo, los quise invitar al libro de Romanos, el Epístola de los Romanos, perdón, capítulo 6. Vamos a darle lectura ahí, capítulo 6, verso 1 en adelante, donde la palabra del Señor dice de esta forma, una vez más, Romanos 6, el primer verso en adelante, dice: ¿qué pues diremos? ¿Preservaremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Me gusta esa parte, hermanos, y fue realmente la porción que llamó mi atención, ¿verdad? Porque dice ahí, porque el verso 5 dice: porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, ¿verdad? Y si se da cuenta, es una declaración condicionada, ¿verdad? Es porque si fuimos, porque de repente hay personas que no han sido todavía, ¿no? Pero a los creyentes dice una forma para reflexionar: porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. ¿Y cuál es, hermanos, cuál es nuestra esperanza anhelada, ¿no? De que un día estaremos con Él por la eternidad. Estas últimas semanas me ha tocado participar en 2 funerales y francamente han sido bien tristes, hermanos. La separación es dolorosa, ¿verdad? Y ahorita nosotros, en una forma, ¿verdad?, espiritual, estamos separados de nuestro Salvador, pero tenemos la esperanza, hermanos, que un día vamos a estar con Él por la eternidad y nunca más volveremos a separarnos. Vamos a orar un instante. Padre Celestial, esa es tu palabra, Señor. Tu palabra es la verdad. Tu palabra es poderosa. Tu palabra, Señor, es eficaz, es más cortante que cualquier espada de 2 filos.
y Señor, tiene la capacidad de penetrar hasta lo más íntimo de cualquier ser humano y traernos, Señor, a convicción, Señor, a Padre Celestial, de lo que tú tanto anhelas en la vida de cada uno de nosotros. En esta tarde, Señor, pedimos de tu dirección y pedimos también de la intervención de tu Espíritu Santo, Señor. Creemos sinceramente, Señor, con todo nuestro corazón, que tu palabra nunca regresa vacía. Y Señor, esa es mi oración esta mañana, que así como me has hablado a mí, Señor, hables a cada uno de estas personas que están aquí, Señor, acerca de este asunto tan importante. Oramos estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, yo le iba a pedir a alguien agua, hermanos. A mí me tocó, venía de predicar en nuestra congregación, y si hay una botellita de agua, se la agradezco, si no está bien. Hermanos, Pablo ha venido predicando ya por algún tiempo, ¿verdad?, a las iglesias, de tal forma que ya Pablo, creo yo, tiene una idea de cómo la gente responde al evangelio de la gracia, ¿verdad? Yo me imagino, ¿verdad?, predicó a muchos grupos, muchas personas, diferentes tipos de personas, y no todas las personas respondían igual, de la misma forma, ¿verdad? Aquí vemos a los escritos del apóstol Pablo hablando a la iglesia de Roma, hermanos, y cuando usted toma esta porción en el contexto, viene hablando de algo que conocemos como la santificación del creyente. La santificación del creyente, hermanos, es el proceso, ¿verdad?, de un creyente, de ir dejando la vida antigua y adoptando la nueva vida, ¿verdad?, que el Señor Jesucristo nos da por medio de la fe y de su gracia, ¿verdad? Entonces, una de las cosas un texto que encontramos allá en 1 Tesalonicenses 4:3, no lo tiene que buscar, dice así también el apóstol Pablo hablando de la iglesia de Tesalónica, dice: porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, ¿verdad? Que os apartéis de fornicación o del pecado, ¿verdad? Entonces, hermanos, hay un deseo de parte de Dios para la vida de cada creyente, ¿verdad? Dios se dio a la tarea de llevar a cabo toda la obra de la redención del ser humano. Y si usted observa Juan 14, ¿verdad?, versículos del 1 al 6, se va a dar cuenta que Dios mismo se está encargando de preparar todo lo que requiere a la vida en el cielo. Usted y yo no hicimos nada, ¿verdad?, en cuanto a la obra de salvación, ni tampoco estamos haciendo nada, ¿verdad?, para preparar el cielo para la vida futura eterna. Sin embargo, ¿verdad?, Dios nos ha llamado a una vida de santificación, hermanos. Es un proceso difícil en nuestra cultura, es un concepto casi obsoleto. Y escuche, en las iglesias. Hoy en las iglesias predomina más el mensaje motivacional, ¿verdad? Porque es lo que la gente necesita, ¿verdad?, para ir y lograr otra semana de la vida difícil en este mundo. Y a veces motivación tras motivación semanal quedan a un lado los principios de lo que se supone que hagamos usted y yo aquí en esta tierra mientras estamos de paso, hermanos. Pablo venía predicando la salvación por gracia, y obviamente en los diferentes criterios hubo diferentes reacciones, y bueno, pregunta aquí, ¿verdad?, el apóstol Pablo empieza con una pregunta, ¿verdad?, porque es como un dilema, ¿no? Dice: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que abunde la gracia? ¿Por qué dijo eso Pablo? Bueno, porque anteriormente, si usted observa el capítulo 5 y el verso 20, dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase,
mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Todos los receptores de estas palabras, hermanos, estaban procesando, de igual forma que usted está tratando de procesar lo que yo estoy tratando de decir aquí. Y créame, no es sencillo, no es fácil, ¿verdad? Pero hermano, creemos, ¿verdad?, que el Espíritu Santo puede iluminarnos para entender lo que la palabra está tratando de enseñarnos en esta mañana, ¿verdad? El dilema aquí, hermanos, era, ¿verdad?, de que Pablo predicaba la salvación por fe y por gracia, ¿verdad? Y bueno, había diferentes tipos de receptores y había, por ejemplo, estaban los judaizantes, ¿verdad? Los judaizantes decían, así como lo puedes leer en el libro de Gálatas, los judaizantes decían, está bien que seas, ¿verdad?, salvo por la gracia y por la fe, pero también hay que hacer estas otras cosas como normalmente lo dicta la religión popular o las varias religiones populares de hoy en día, ¿no? Obras, ¿verdad? Hacer obras. Los judaizantes decían ahí en Gálatas que no tan solo había que ser salvo por fe y por la gracia, sino que también había que guardar toda la ley de Moisés y circuncidarse para poder decir que eran salvos. Su mente, hermanos, no podía concebir que la salvación fuese tan fácil, ¿verdad? Y creemos sinceramente que la salvación, conforme le enseña la palabra de Dios, es tan sencillo que aún un niño lo puede entender, un adulto lo podemos entender. Pero no nada más estaban, ¿verdad?, ese grupo de personas como los judaizantes, o hoy en día los judaizantes, hermanos, tienen un nombre moderno, y usted lo ha escuchado, se llaman legalistas, ¿no? Que simplemente no conciben que la salvación, ¿verdad?, radique en la fe de la persona, en Jesucristo y en la gracia de Dios, y simplemente porque confíe en Él, y simplemente porque lo invité a mi corazón, y simplemente porque le pedí perdón, ya tengo, ¿verdad?, vida eterna. Pero también estaba el otro grupo, ¿no? El grupo, ¿verdad?, de los liberales, ¿no?, por decirle así, que se daban hacia el libertinaje, ¿no? Estaba el grupo de personas que decían, ¿sabes qué, Pablo? Continúa predicándonos así porque al cabo, pues, como dijiste antes en el capítulo anterior, entre más abunda el pecado, más abunda la gracia de Dios. Pues entonces quizás signifique, ¿verdad?, que podemos seguir pecando, y de hecho vamos a aumentar el pecado, ¿verdad? Porque pues dice ahí que entre más abundó el pecado, pues más la gracia de Dios, hermanos. Y bueno, ¿sabe qué, hermanos? Alguien dijo por ahí, ¿verdad? El verdadero evangelio de la gracia no conduce al libertinaje, ¿verdad? Hay una aparente contradicción, una aparente discrepancia, hermanos, pero si continuamos leyendo, ¿verdad?, Dios nos va a iluminar para poder entender qué es lo que está Pablo tratando de decir a la iglesia allá en Roma. La pregunta, ¿verdad?, que podemos hacernos en esta, voy a decir mañana, en esta tarde, ¿verdad? Tengo aquí una pregunta, ¿verdad? ¿Creen ustedes que Dios justifica al impío? ¿Creen ustedes que Dios justifica al impío? Bueno, hermanos, en la Biblia también nos habla acerca de eso. Ahí en el capítulo 4 y verso 5, ¿verdad? Usted lo puede leer, yo lo tengo aquí. 4:5 dice, mas al que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. ¿Sabe qué, hermanos? Dios justifica al impío. Dios tiene misericordia del impío cuando se arrepiente. Una de las cosas particulares, hermanos, de estos diferentes grupos de personas, ¿verdad?, los que quieren añadirle a la salvación, como que ellos se quieren tomar ventaja, los que quieren añadirle, hermanos, lo hacen para controlar a la gente, ¿verdad? Y usted quizá ha escuchado de grupos o de iglesias, ¿verdad?, que tienen una lista de cosas para la gente para que hagan, y es una forma de controlar a la gente, mientras que está el otro extremo donde
les conviene que se siga enseñando, ¿verdad?, sobre la gracia, y sin ninguna, ¿verdad?, no está condicionada, ni tampoco ven consecuencias, y por lo tal no se ven promovidos, ¿verdad?, guiados a abandonar su vida de pecado. ¿Saben qué, hermanos? Dice ahí una vez más, dice el apóstol, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que abunde la gracia? Dice, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Cómo viviremos aún en él? Hermanos, el verso 2 nos dice que si hemos muerto al pecado, ¿cómo hemos de continuar viviendo en el pecado? ¿Verdad? La vida y la muerte no tienen nada de compatibilidad, son dos cosas diferentes, ¿verdad? Una vez más, dice ahí, en ninguna manera, ¿verdad? En ninguna manera continuaremos en el pecado, en ninguna manera continuaremos con nuestra vida de pecado, porque, ¿verdad? Porque la vida eterna que nos dio Cristo y el pecado no tienen nada en común, no tienen nada, no se asocian, no, ¿verdad? No es parte una de la otra. Dice, gracias, hermano, se me está recetando. Gracias. Dice una vez más, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Verdad? Hermanos, es aquí donde, ¿verdad? Tenemos un llamado, ¿verdad?, a dejar nuestra vida de pecado y que nuestra vida de consagración a Dios comience. La santificación comienza, dijo un escritor aquí, la santificación comienza donde la justificación termina. Y si la santificación no comienza, tenemos fundamento para pensar que probablemente la justificación tampoco nunca empezó. Eso lo dijo el doctor Barnhouse, ¿verdad? Entonces, hermanos, el hecho de que hemos recibido el Evangelio por gracia y por medio de la fe, no por obras, ¿verdad? Dice Efesios 8, ¿verdad? Eso nos conlleva a pensar en que nuestra vida en esta tierra va a ser una vida, hermanos, que no se parece nada a la vida que vivíamos antes, ¿verdad? No se parece nada a nuestra vida antes de Cristo, una vida en ignorancia del Evangelio, de las Escrituras, ¿verdad? No habíamos conocido a nuestro Salvador, ¿verdad? Eso era nuestra vida en el pasado, pero hemos de seguir viviendo así, hemos de seguir, ¿verdad?, viviendo con las mismas conductas, las mismas actitudes, los mismos comportamientos, porque al fin y al cabo, como dicen algunos, la gracia va a abundar de Dios, hermanos. ¿Ha de ser así? No. Pues no, hermanos, no ha de ser así, hermanos. Dice, de ninguna manera, de ninguna manera. ¿Por qué? Porque entre la vida y la muerte no hay nada en común, hermanos. Los cementerios y los panteones se visitan no para tener comunión con los muertos, sino para recordar. Porque la vida y la muerte no tienen nada compatible, hermanos. Es una gran contradicción para un creyente continuar viviendo en pecado cuando se supone que moriste al pecado, ¿verdad? Dice ahí una vez más, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo pues viviremos aún en él? Y como puede ver, es un argumento en el pasaje, hermanos, que se generan preguntas que muchas veces pues pasamos por alto o no les ponemos atención, pues porque francamente, hermanos, les digo una cosa, no es fácil predicar sobre este pasaje, ¿verdad? No es fácil, especialmente cuando son puras preguntas, hay muchas preguntas porque es difícil, es simplemente difícil. Pero hermanos, yo creo que la palabra de Dios aquí nos está, ¿verdad?, invitando, ¿verdad?, nos está exhortando a que dejemos de vivir
como vivíamos antes, ¿verdad? Que dejemos de quizás no somos, ¿verdad? Quizás usted y yo no somos de ninguno de estos grupos de personas, los que están en todo el libertinaje y los judaizantes. Pero a veces hacemos uso de algunas de las tácticas de esta gente para justificarnos. Por ejemplo, ¿verdad? A veces podemos justificar nuestra nueva vida en Cristo y pecamos, ¿verdad? Y a veces lo hacemos deliberadamente. El Espíritu nos trata de convencer de que está equivocado, pero tengo mis prácticas religiosas, ¿no? Y con esas ya me autojustifico, me hace sentir bien. Vengo a la iglesia, canto, doy una ofrenda, ayudo por aquí, ¿verdad? Hermanos, y son formas prácticas que nos ayudan a sentir bien. Está también, ¿verdad? El otro extremo, el libertinaje, donde simplemente lo hacemos y lo hacemos sin temor, lo hacemos, ya no hay, ¿verdad? Creo que logramos a veces apagar el Espíritu Santo, entristecerlo de tal forma que ya ni siquiera hay esa conciencia de que, ¿verdad?, no estamos caminando en el camino, ¿verdad?, de la vida nueva que Dios preparó para nosotros. Como dije, es una gran contradicción, hermanos, para un creyente continuar viviendo en pecado cuando ya se supone moriste a él. Quisiera invitarlos ahí en su Biblia, hermanos, que me acompañen a Primera de Juan. Acompáñenme a Primera de Juan, ahí en su Biblia. Me gustaría que viera esto, Primera de Juan. Vamos a ver ahí, ya casi al final de la Biblia, ya cerca de Apocalipsis, está Primera, Segunda y Tercera de Juan. Lo voy a invitar a Primera de Juan, ¿ok? Donde el apóstol Juan nos dice de esta forma. Primera de Juan 1, Primera de Juan 1 y verso 5. Primera de Juan 1:5 dice así. ¿Estamos ahí, hermanos? Amén. Amén. Dice, este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos: Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Ahora, verso 6, note, dice, si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad, ¿verdad? Creo que el apóstol Juan está tratando de decir que sea en otra forma, ¿verdad? Se supone que estemos, ¿verdad?, en un proceso de santificación, alejándonos y cambiando nuestras viejas costumbres, ¿verdad? Pero a veces andamos en tinieblas y nos autoengañamos. Pero la realidad del caso es que, ¿verdad?, no hay ninguna comunión entre la luz y las tinieblas, hermanos. Es más, si decimos que tenemos comunión con Dios, pero andamos en tinieblas, ¿verdad?, no practicamos la verdad, estamos autoengañándonos. Amén, hermanos. Amén. Dice, ahora vaya conmigo para ver uno que quizá ya usted conoce algunos de memoria, pero si no, es bueno verlo, ir a la palabra de Dios. Vaya a Segunda de Corintios, por favor. Segunda de Corintios 5:17. Segunda de Corintios 5:17. Dice así: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Todas las cosas viejas pasaron. He aquí, ¿verdad? He aquí, todas son hechas nuevas. Dice el verso 18, y esto proviene de Dios, ¿verdad?, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Pero, hermanos, el verso a anotar es el 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Colosenses, uno más, Colosenses 3, 1 al 4. Vaya un poquito más adelante, Colosenses 3, 1 al 4. Dice así. Colosenses 3, 1 al 4. Dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba,
donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto a vuestra vida, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Hermanos, nuestra vida en Cristo, hermanos, al dejar la vida pasada, nos pone en otra dimensión, en otra esfera, ¿verdad? Que Dios ha preparado para que usted y yo caminemos en esa vida, hermanos. Una vida, ¿verdad? Que donde es bien claro para nosotros que las tinieblas no tienen nada que ver con la luz. La vida no tiene nada que ver con la muerte. Lo eterno no tiene nada que ver con lo temporal. Y nosotros, ¿verdad? Ahora que estamos en Cristo, ahora que, ¿verdad? Dice, pues, que hemos resucitado con Él, resucitado a vida espiritual nueva, ¿verdad? Tenemos la capacidad de buscar las cosas de arriba. Tengo una nota aquí que le quiero compartir. Dice, la santidad, hermanos, la santificación viene por virtud de la nueva naturaleza plantada en el creyente, ¿verdad? Una vez más, la santidad o la santificación en el creyente viene por virtud de la nueva naturaleza plantada en el creyente, ¿verdad? Nueva vida bajo el control del Espíritu Santo. Hemos sido, hermanos, a vivir una vida, ¿verdad? Alejada del pecado. Una vida, hermanos, que le es continuación a la justificación que Dios nos ha dado por la fe en Cristo, ¿verdad? A la justificación, ¿verdad? Que es cuando aceptamos a Cristo, somos perdonados y somos aceptados, somos sellados, ¿verdad? Eso se conecta con la santificación. La santificación es el proceso, hermanos, de dejar la vida de pecado, ¿verdad? Las costumbres, la forma de pensar, la forma de actuar, la forma de hablar, ¿verdad? Para irnos pareciendo más al Señor, hermanos, para irnos preparando más para cuando el Señor, ¿verdad? Complete la salvación a través de la glorificación. Dice Tesalonicenses, ¿verdad? Que los muertos en Cristo resucitarán primero, y nosotros que hemos quedado, ¿verdad? Seremos arrebatados juntamente con ellos en el aire y seremos transformados y seremos, ¿verdad?, semejantes a Él, hermanos. Ese es lo que Dios ha planeado para cada uno de nosotros. Y es importante. ¿Por qué es importante la santificación, hermanos? Porque nos prepara, porque, hermanos, el Señor dice su palabra que viene por una iglesia sin mancha y sin arruga, ¿verdad? Preparada, lista, hermanos, y eso somos usted y yo, ¿verdad? Los que le hemos aceptado, hermanos. Y en este proceso de santificación, ¿verdad? Tenemos primeramente la ayuda del Espíritu Santo, tenemos la palabra de Dios, ¿verdad? Tenemos a la iglesia local. De ahí la importancia de la iglesia local, hermanos. De ahí, ¿verdad? Allá en Hebreos dice que no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre, ¿verdad? Mucha gente no se da cuenta que el congregarse es simplemente es mucho más que una actividad religiosa. Es donde venimos, ¿verdad? Y juntos adoramos, juntos crecemos, juntos participamos los unos con los otros, juntos adoramos a Dios, hermanos, y juntos nos animamos, ¿verdad? A llevar esta vida de santidad a la cual Dios, ¿verdad?, nos ha llamado. El versículo, volviendo a Romanos, hermanos, dice el versículo 3, una vez más: ¿o no sabéis, verdad, que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Hermanos, y aquí no está hablando del bautismo en agua, hermanos, ¿verdad? Pero entendemos por la palabra bautismo que bautismo significa inmersión, sumergirse totalmente. Y lo que dice ahí, ¿verdad? ¿No sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, o sea, hemos sido bautizados en su muerte? ¿Verdad? Hemos sido sumergidos en Él, ¿verdad? Fuimos traídos a través de, ¿verdad?, en la semejanza a la muerte de Cristo, hermanos, porque cuando
usted recordará cuando bautizan a alguien, ¿verdad? Te dice, baja las aguas en la semejanza de la muerte de Cristo y sube las aguas en la semejanza de la resurrección de Cristo, ¿verdad? No que el bautismo haga eso en usted, es la fe lo que hace eso en usted, ¿verdad? Pero es una semejanza, hermanos, es un simbolismo. Estamos diciéndole al público, esto es lo que pasó en mi vida. Morí a mi vida de pecado y he salido de las aguas porque voy a empezar a vivir, ahí como dice, ¿verdad? Voy a vivir mi vida nueva, ¿no? Entonces, hermanos, cuando somos sumergidos en Cristo, cuando, ¿verdad? Está hablando, hermanos, de que somos traídos a una vida de intimidad con el Señor Jesucristo, compenetrados con Él, ¿verdad? Al igual como un matrimonio, hermanos, ¿verdad? También hemos sido sumergidos, dice aquí, cuando aceptaste a Cristo, te hiciste uno con Él, nos hacemos uno con Él. ¿Cómo pues entonces? Si morimos a nuestra vida de pecado, ¿cómo pues entonces, verdad? Si hemos sido sumergidos en Cristo Jesús, ¿cómo hemos entonces de justificar el querer vivir una vida como la vive el mundo, hermanos? Una vida donde comprometemos todos los principios bíblicos. Una vida donde nos deja de importar qué pase con la iglesia, qué pase con los hermanos, los recién convertidos, los perdidos, ¿verdad? Una vida al estilo de Estados Unidos, donde todo se enfoca en mí mismo. Todo es para mí, ¿verdad? Mis sueños, mis anhelos, mis deseos. ¿Cómo, hermanos, hemos, ¿verdad? Nos hemos compenetrado con Cristo, hemos venido a tener intimidad con Él. Él nos ha aceptado, hermanos, y creo que, ¿verdad? Lo lógico aquí, hermanos, lo lógico es de que nosotros optemos, ¿verdad? Dice aquí, vamos una vez más, ¿no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él, ¿verdad? Para muerte, por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. ¿Sabía usted, hermanos? La vida nueva no tiene nada que ver con la antigua. A veces nuestras vidas, faltas de santificación, falta de consagración a Dios, falta de mirar las cosas de arriba, lo eterno, no lo temporal, hermano, lo que causa, ¿verdad? Es un mensaje confuso para la gente. De hecho, le voy a decir lo peor que causa los adultos, causa un mensaje confuso para nuestros hijos, nuestra familia inmediata, hermanos. Muchas de las razones por qué los jóvenes llegan a los 18 años y muchas veces se salen de la iglesia es porque no pudieron atar cabos, es porque no pudieron, ¿verdad?, conciliar lo que escuchaban con lo que veían. Porque la mayoría de los creyentes, ¿verdad?, digo la gran mayoría, ¿no, hermanos? Hablando generalmente, ¿verdad?, sin ofender a nadie, la gran mayoría de los creyentes, ¿verdad?, en muchas iglesias de hoy en día, especialmente las mega iglesias, ¿verdad? Son salvos, aceptan a Cristo, se bautizan, van y viven como quieren, hermanos, y solamente le dicen, vas al cielo. Vino un plomero a mi casa, ¿verdad? Y pues ahí estuve yo viendo lo que está viendo en la casa, y lo vi su conducta, y vi todo, y yo le pregunté, le dije, ¿tú tienes esperanza para la vida eterna? Y ¿verdad? Se sorprendió. Dijo, por supuesto, me dijo. Yo voy al cielo, porque cuando yo tenía 15 años, yo pasé al frente y recibí a Cristo como mi Salvador. Bueno, okay. Yo no puedo poner en tela de duda eso, hermanos. Pero lo que sí puedo ver es de que una persona, ¿verdad?, envía un doble mensaje y es confuso. Porque insiste en vivir y en actuar y en comportarse como era su vida anterior, ¿verdad? Y también reclama tener parte con Cristo y se vuelve algo, una contradicción, una confusión. Cuando una persona acepta a Cristo, hermanos, como su Salvador y su Señor, también, de acuerdo, ¿verdad?,
Dice Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¿Dice que recuerdan eso? Una vez más, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Digo, ¿de veras? ¿De veras? Es fácil, uno se lo memoriza, pero lo que implica es otra cosa. Lo que está diciendo, recibiste a Cristo, entonces eso significa que tú llevaste a tu propio yo al cementerio, ¿verdad? Fuiste a tu propio velorio, a tu funeral, ¿verdad? Porque ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo, ¿verdad? En la carne, lo vivo en la fe del Hijo, ¿verdad? Y continúa. Fuimos muertos al pecado para vivir para Dios. Hemos sido muertos al pecado para vivir para Dios. No hay lugar, hermanos, entre la justificación, que es la salvación, y la glorificación, que es la vida en el cielo, hermanos. Está la santificación, está el proceso de santificación, el proceso de yo parecerme cada vez más a Cristo, puesto que morí a mí mismo, puesto que fui sepultado con Él, fui en intimidad con Él, puesto que también resucité con Él para andar en ¿qué? En vida nueva. Hermanos, la vida nueva en Cristo no tiene ninguna relación con la vida anterior. No debe de ser así, hermanos. La resurrección, ¿verdad? La resurrección de Cristo, hermanos, es la consecuencia de su muerte. Cristo no pudo haber resucitado a menos que hubiera muerto. Amén. Una vez más, la resurrección de Cristo es la consecuencia de su muerte. Mi santificación, hermanos, es la consecuencia de mi justificación. O sea que lo lógico, hermanos, una persona que ha conocido a Cristo, que le ha recibido, ¿verdad? Lo lógico, la consecuencia es de que esa persona va a empezar a tomar pasos en el proceso de santificación. De santificación, de parecernos más a Cristo, de negarnos a nosotros mismos. ¿Sabe qué, hermanos? Esto no es fácil, ¿verdad? Es cierto que Cristo murió en esa cruz, en esa cruel cruz por nosotros. Pero ¿sabe qué? Después de que resucitó, nos invita a que cada uno de nosotros llevemos nuestra propia cruz. ¿Para qué, hermanos? ¿Para la buena suerte? ¿Para que Satanás se aleje? No, hermanos, no es para eso. Llevamos la cruz de Cristo como un constante recordatorio de que necesitamos morir a nuestro yo todos los días. Todos los días, cada instante, cada hora, ¿verdad? Y no nada más morir a mi vida antigua, sino permitir, ¿verdad? Tal como dice, hermanos, lo voy a llevar a un pasaje que estuvimos predicando, dice, ¿verdad? Pablo viene hablando en Romanos del capítulo 1 al capítulo 11, viene hablando de todo lo que Cristo ha hecho por ti y por mí, y lo que se supone que pasa en ti y en mi vida, hermanos, y habla de la doctrina, de varias doctrinas, especialmente la justificación, ¿verdad? Pero después cuando llega el capítulo 12, si no sabía, el capítulo 12, el verso 1, es el clímax del libro de Romanos, y dice así que, hermanos, o sea, en base a todo lo que hemos venido hablando, ¿verdad? Os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, ¿verdad? Santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, o en otras palabras, vuestro culto espiritual. No se conformen a este siglo, a las cosas de este mundo, sino que, ¿verdad? Sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, ¿verdad? Ahí está, hermanos. Amén. Hermanos, el proceso de la santificación no debería ser una opción para el creyente, sino un paso automático después de su conversión, ¿verdad? Después de que se bautiza, ¿verdad? Y ¿sabe una cosa, hermanos? No es responsabilidad de los pastores ni de los líderes, hermanos.
el que una persona, ¿verdad? Llegue a su máximo potencial. También sí influimos, ¿verdad? Estamos aquí para influir con la palabra de Dios, para empujar y promover con la palabra de Dios. Pero ¿verdad? En último caso, hermanos, es usted, hermano, hermana, hombre o mujer, ¿verdad? El que doblegas tu voluntad y el que decides, ese es el camino que yo voy a tomar. Eso es lo que yo quiero hacer. Eso es lo que la palabra de Dios me guía a hacer. Eso es lo que Dios espera que yo haga, ¿verdad? Miren, hermanos. Así, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificios vivos. Dios ya no busca sacrificios muertos. Dios busca y está buscando sacrificios vivos. Y ese sacrificio vivo, hermanos, de crucificar nuestra carne, nuestro yo, para darle lugar a lo que Dios, a los intereses de Dios, a lo que Dios le importa, a las cosas eternas, hermanos. Ese es el sacrificio en vida, hermanos. Porque no es fácil renunciar a este mundo, y menos en este país. ¿Sabe por qué los países pobres y países terceros donde hay tanta pobreza, sabe por qué la gente se entrega con una pasión a Cristo allá? Como también, ¿verdad? En África, en otros países. Porque no tienen ninguna esperanza en lo material. No hay esperanza, ni en su liderazgo de su nación. Sin embargo, aquí, hermanos, ¿verdad? Son tantas las oportunidades que hay, ¿verdad? Para el ser humano, para que lleve a cabo todos sus deseos, todos sus anhelos en lo que se refiere a lo humano, hermanos. Y Cristo termina relegado. Alguien dijo por ahí, ¿dónde lo apunté? Alguien dijo una frase bastante fuerte. Cristo no es ni la sal ni la pimienta de tu platillo de humanidad. Yo no lo dije, lo dijo alguien más. Lo estoy leyendo nada más. Cristo no es la sal ni la pimienta de tu platillo de humanidad. En otras palabras, hermanos, no tomemos a Cristo en nuestras vidas como esa parte que simplemente le da buen sabor a mi vida, esa parte que satisface lo mío, esa parte que, o sea, todo es egoísta, hermanos. Ese no es el propósito. Cristo vino, hermanos, para salvarte y para ser Señor de tu vida. Amén. Y para que tú seas su siervo. Amén. Y para que le sirvas, y para que le ames, para que le adores, para que, ¿verdad? Te dio a su espíritu, te dio su palabra, tiene sus promesas, ¿verdad? Te empodera para que tengas la capacidad y el poder de decir no a tu vida pasada y sí a la vida nueva en Cristo Jesús. Y, hermanos, y empezar ese proceso de santificación para llegar a alcanzar tu máximo potencial en Cristo, no en este mundo, hermanos. Dice, ¿verdad? Mateo 6:33. Mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os vendrán por añadidura. ¿Sabes qué? Dios no es un Dios ingrato, hermano, hermana. Yo sé que hay anhelos en nuestra vida y no son malos, son buenos. Pero, ¿verdad? Dios no toma segundos lugares, quiere el primer lugar, ¿verdad? Y quiere que te dediques en esta tierra a lo nuevo que Él te ha dado. Amén. La Biblia viene hablando de lo nuevo, hermanos, hace mucho tiempo. Ezequiel 36 habla acerca de un nuevo corazón. Ezequiel 18 habla acerca de un nuevo espíritu. Segunda de Corintios 5 habla acerca de una nueva creación. Gálatas 6:15 habla de una nueva criatura. Hay un canto que cantamos en la iglesia, soy nueva criatura, ¿verdad? Efesios 4:24 habla acerca del nuevo hombre. Apocalipsis 2:17, ¿verdad? Habla de un hombre nuevo. Salmo 40 habla de que Dios pone una nueva canción en nuestra vida. Hermanos, Dios ha preparado, ¿verdad?, muchas cosas nuevas y buenas para sus hijos, ¿verdad? No vacilemos. No cometamos el error de darle más valor a las cosas terrenales, a las cosas de esta vida, hermanos, y dejar por un lado
el proceso de nuestra santificación y nuestra obediencia a Dios. La pregunta en esta mañana, ¿verdad? Hay personas que, le voy a decir una cosa, hay cristianos que fueron a la tumba y nunca experimentaron todo lo nuevo que Dios tenía para darles. Hay cristianos que van a la tumba y nunca se supo, ¿verdad?, de esa transformación que Dios quería lograr en él. Dios tan solo no me dio un nuevo nombre, ¿verdad? Dice Apocalipsis, que me da un nuevo nombre, pero también me dio una nueva vida, hermanos, una vida que no se parece nada a la antigua. Y esa vida, ¿verdad?, es para que yo, ¿verdad?, la viva aquí en esta tierra, para que sea vista por las demás personas, para que puedan ver que Jesucristo realmente hace la diferencia y que tiene un gran poder de transformar. El Jaime de antes no se parece al Jaime de ahora. ¿Por qué? Porque en el proceso de santificación, todo esto, hermanos, ¿verdad?, va cambiando para parecernos más a Cristo. Voy a terminar aquí, hermanos, y me gustaría que por un instante, ¿verdad?, no voy a hacer una invitación, pero en ese lugar por un instante medite en su vida personal, ¿verdad? Medite en que yo no sé de dónde usted viene. Quizá hay algunos aquí que aquí se convirtieron, quizá hay algunos aquí que vienen de otra iglesia, ¿verdad? Quizá hay algunos aquí que apenas están visitando y bueno, cualesquiera que sea la condición de tu condición como persona, es importante que tú sepas, ¿verdad?, de que Dios en su plan perfecto y en su plan eterno no nada más planeó, ¿verdad?, que Cristo muriera para perdonar nuestros pecados y que resucitara para darnos vida eterna, pero también planteó prepararnos para la vida eterna, hermanos. Y eso se llama aquí en este pasaje el proceso de santificación, que es el proceso donde yo, ¿verdad?, a través de la palabra de Dios, a través de su iglesia, a través de su Espíritu Santo, ¿verdad?, empiezo a ser transformado. La palabra transformación en la Biblia, hermanos, se llama, se me fue de la boca. Se me fue. Pero es la que tiene que ver a metamorfosis, ya me acordé. Metamorfosis es la transformación que Dios quiere lograr en nosotros, hermanos. Es cuando, ¿verdad?, el gusano pasa por el proceso de transformación y después se convierte en una mariposa. Y si usted compara al uno con el otro, no tiene nada que ver uno con el otro. Así de grandiosa es la transformación que Dios quiere lograr en la vida de cada uno de nosotros. Entonces, la exhortación, hermanos, prestémonos para que Dios haga lo que quiere hacer en nosotros, para que en esta comunidad donde usted viva, ¿verdad?, usted resplandezca, ¿verdad?, que no tenga que esforzarse. Qué triste, es un testimonio que se tiene que esforzar. Decían a mi congregación esta mañana, qué triste es un testimonio donde voy a estar entrando de frente a fulanita, bueno, aquí no digo malas palabras, aquí yo no miro de esa forma. Qué triste, ¿verdad?, porque es un testimonio externo, ¿verdad?, donde aparentas algo, pero realmente en tu interior no ha habido una transformación. Pero un testimonio, hermanos, al mundo es aquel que se da desde adentro, ¿verdad?, cuando somos renovados, transformados por el poder de su palabra y por el poder de su Espíritu Santo, hermanos. Entonces ya no tenemos que esforzarnos. Lo que la gente ve es lo que Dios ha hecho. Esto que tú ves en mí, no lo estoy fabricando. Esto es lo que Dios hizo en mí, hermanos, ¿verdad? Y contra ese testimonio, ¿verdad?, no hay quien pueda argumentar contra el poder de Dios. No hay nada más grande en esta vida que una vida transformada por el poder. Amén. Hermanos, quise compartir sobre eso en esta mañana.